Muchas esperanzas. En esta tarde, hermanos, seguimos hablando, desarrollando esta serie que la hemos titulado Redescubre Navidad, buenas noticias en tiempos malos. En el día de hoy yo quiero dirigirlos al libro de Lucas, el capítulo 1. Vamos a estar leyendo del versículo 5 al 25. Es una lectura un poquito larga, pero muy interesante, y nos habla acerca de algunos acontecimientos antes del nacimiento de Jesús. Algunos acontecimientos que prepararon la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos de allí resaltar algunos detalles interesantes para que Dios nos ministre en el día de hoy. Entonces, yo les voy a pedir de favor que estemos en pie para darle lectura a la palabra y luego traemos algún mensaje de parte del Señor. Estamos en Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, y vamos a estar dándole lectura al versículo 5 al 25 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecerle el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ministranos en este día, Señor.
Necesitamos escuchar tu voz, necesitamos, Señor, que tú hables a nuestra vida, Dios, para nosotros recobrar fuerzas y seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse los hermanos. Esto es una historia muy bonita acerca de un hombre llamado Zacarías y su esposa Elizabeth. Quiero dejarles saber que yo leo en la versión o en la traducción Reina Valera 1960. Por si hay alguna diferencia con la suya, usted entienda que algunas versiones de la Biblia o traducciones tienen algunas diferencias, pero son bien mínimas. Estuve leyendo en otra versión la misma porción y cuando llego al nombre de Elizabeth, dice Isabel. Y yo dije, Isabel, ¿quién es esa Isabel? Yo no conozco a Isabel. Pero después entendí que era que estaba leyendo una versión que yo no acostumbro a leer, o que por lo menos la leo cuando estoy estudiando. Si en la suya dice Isabel, ya usted sabe lo que quiere decir eso. No hay ningún problema con eso. Eso es parte de las traducciones y todo ese tipo de cosas. Miren, hermano, el Evangelio según San Lucas es un evangelio muy interesante, escrito por un hombre llamado Lucas. Lucas se cree que era médico de profesión y no era judío, era griego. En el Nuevo Testamento, por lo menos, la única persona o el único escritor no judío fue Lucas. Lucas tampoco era apóstol, era médico de profesión. Lucas no anduvo con Jesús, pero sí anduvo con Pedro y con Pablo. Imagínense, con casi nadie, ¿verdad? Estuvo al lado de Pedro y estuvo al lado de Pablo y vio sus ministerios, escuchó el testimonio de las cosas del Señor por medio de Pedro y de Pablo. Y aparte de eso, él hizo otras investigaciones para poder escribir su evangelio y el libro de los Hechos. Algo bien interesante es que Lucas escribe este evangelio porque quería dejarle saber a una persona llamada Teófilo. Teófilo, si usted lee los primeros versículos del 1 al 5 o del 1 al 4, allí nos dice que Lucas escribió su evangelio para dedicárselo a Teófilo, o sea, dirigido a Teófilo, un hombre que él admiraba mucho por alguna razón. No se sabe mucho acerca de Teófilo, pero sabemos por lo que Lucas escribe, le llama excelentísimo Teófilo en el versículo número 3 al final. Excelentísimo Teófilo. Para él fue que Lucas escribió el evangelio y el versículo 4 nos dice la razón, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esa es la razón por la cual Lucas escribe este evangelio. Bebés, hazme un favor, consígueme una servilleta, por favor. Lucas le escribe a Teófilo y dice que él investigó, muchas gracias, hizo una investigación muy profunda antes de enviarle el evangelio o de enviarle la carta o el escrito a Teófilo. Dentro de esas razones o de esos propósitos del por qué él escribe, él dice en el mismo evangelio que ya anteriormente le habían escrito los hechos y le habían enviado a Teófilo qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que se decía de Jesús, qué fue lo que Jesús hizo y todas las cosas, ¿verdad?, que tenían que ver con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que Teófilo estuviera tranquilo, él le dice que él buscó las mejores fuentes para que no hubiera confusión y para que tuviera en sus manos la verdad de lo que había
sucedido. Y una de esas fuentes, por supuesto, era Pedro y era Pablo, que fueron testigos, dice él. Estuvieron allí presencial, vieron a Jesús, lo escucharon, lo tocaron. Cuando hablamos de investigación, no sé cuántos se acuerdan de las clases de, por ejemplo, de historia, las clases de ciencia, se hace mucha investigación. Y se nos dice que nosotros debemos de buscar la información primaria, que es la más importante. Si no se consigue información primaria, entonces se busca información secundaria, de fuentes secundarias. La información primaria, en este caso, vamos a decir, viene de personas que estuvieron allí. Por ejemplo, si en nuestros días hay un asesinato, cuando la policía viene y los investigadores vienen, ellos quieren obtener información primaria. ¿Y cómo ellos logran eso? Bueno, buscan a gente que estuvieron en el lugar, que estuvieron presentes. Si no consiguen a nadie, buscan cámaras, videos que hayan grabado la escena para ellos poder ver. Eso es información primaria. Información secundaria viene a ser de personas que estuvieron cerca, pero no vieron y quizás escucharon algo. Ya, eso son información secundaria. Lucas se preocupó de buscar información primaria, fue a la raíz de las cosas. Lo que quiere decir, hermano, que este libro de Lucas no es solamente un libro religioso, es un libro de historia, de algo que sucedió realmente. Aquí, este es el testimonio de la vida de Jesús, de los que vieron y palparon a Jesús. Por eso esto es algo muy importante. Cuando la gente está estudiando acerca de la vida de Jesús, ellos quieren obtener información. Y estoy hablando no solamente de gente religiosa, sino de gente que no son religiosas. Cuando ellos quieren, porque hay gente que quieren investigar a ver si Jesús realmente vivió, si Jesús es un personaje real o es un personaje ficticio, ¿verdad? Entonces los investigadores no solamente se dejan llevar por la Biblia, ellos buscan otras fuentes. Pero la fuente de Lucas es muy importante, porque Lucas está diciéndonos que él entrevistó a personas que estuvieron allí, que lo vieron, que lo tocaron. Es una información muy valiosa la que nosotros tenemos concerniente a la vida de Jesús. Lucas, el evangelista, comienza a hablarnos acerca de eventos que sucedieron antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y estuvimos leyendo esa parte donde nos habla acerca de un hombre llamado Zacarías y su esposa llamada Elizabeth. Y yo quiero resaltar algunos detalles que yo creo que nos competen en el día de hoy para ministrar nuestra vida, para Dios hablarnos en tiempos en los que estamos viviendo ahora mismo. El versículo número 5 comienza diciendo: hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Herodes, como dice ahí, era el rey en aquel entonces del área de Judea. Habían reyes dentro del imperio romano, porque en estos entonces en los que gobernaba era el imperio romano, era el dueño de todo, por lo menos de aquella área. Y tenía asignado a Herodes como rey del área de Judea. Entonces Lucas nos deja saber eso, que un hombre llamado Herodes era el que estaba gobernando, era el que estaba reinando en el área de Judea. Y si uno se va a la historia del imperio romano, uno se va a encontrar que en esa historia de Roma, no en la historia de Israel, en la historia de Roma, que es una historia, ¿verdad?, de un pueblo secular, no cristiano, que esa historia la podemos encontrar en otros libros que no tienen nada que ver con la Biblia. Vamos a encontrarnos que hubo un rey en Judea que se llamaba Herodes.
Entonces ahí uno relaciona una cosa con la otra y dice, wow, pero Lucas nos está hablando de lo mismo, pero desde el punto de vista del judío, no desde el punto de vista del romano, porque el romano no era creyente, ¿me entienden? El romano va a escribir la historia según ellos lo ven y lo desarrollan, pero Lucas lo está escribiendo desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista judía y de las promesas judías. So, él nos dice, había un hombre llamado Herodes, que era el rey de Judea, y luego pasa a hablarnos acerca de un hombre llamado Zacarías, que era sacerdote, y nos dice de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. So, él nos comienza a hablar de dos personajes muy importantes dentro de la historia de Jesús y dentro de la historia de Israel. Son dos personas que vienen de un linaje sacerdotal. Yo quiero que le presten atención a eso. Estamos hablando de dos personas que vienen de un linaje sacerdotal. Venían de la tribu de Leví. Dentro de Israel habían 12 tribus. Y la tribu de Leví era la que producía los sacerdotes. O sea, para uno ser sacerdote dentro del pueblo judío, usted tenía que venir de la tribu de Leví. Si usted no venía de ahí, usted jamás en la vida iba a ser sacerdote. O sea, no podía aspirar a ser sacerdote, usted tenía que venir de la tribu de Leví. Por eso el judío toma muy en serio su linaje, de dónde viene, su sangre. Por eso ellos dicen, ellos son hijos de Aarón, ellos son hijos de Judá, ellos son hijos de José, ¿verdad? Esas eran las tribus de aquel entonces. Tanto Zacarías como Elizabeth eran de la tribu de Leví. Y con Elizabeth se van más allá. Dice que Elizabeth era de las hijas de Aarón. ¿Ustedes se acuerdan de Aarón? Aarón era el hermano de Moisés. Entonces, según Lucas, ellos podían trazar el linaje de Elizabeth, de esta mujer que estamos hablando en los tiempos de Jesús. De esa mujer se podía trazar todo el linaje hasta llegar a Aarón. Entonces, esa mujer estaba marcada, esa mujer no venía de cualquier tribu, venía de la tribu de Leví desde Aarón. Eso es algo muy importante en la historia judía y en lo que son en las descendencias. Por eso si usted sigue leyendo, usted va a encontrarse con un capítulo que habla de la descendencia de Jesús. Y comienza a decir, y era hijo de aquel, y era hijo del otro, y era hasta llegar. Hay algunos que lo llevan hasta Adán, hay otros que lo llevan hasta Abraham. Es muy importante. ¿Y por qué yo les estoy diciendo esto del linaje y todo ese tipo de cosas? Yo le estoy diciendo esto, hermano, porque tanto Zacarías como Elizabeth eran dos personas o dos personajes muy importantes y eran personas que tenían la gracia de Dios sobre su vida. O sea, la gracia de Dios estaba sobre Elizabeth y sobre Zacarías. Y mira cómo dice, más adelante en el versículo 6 dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ambos eran irreprensibles, justos, eran viejos ya y eran gente de Dios. En toda su vida tuvieron una vida justa delante del Señor. Pero había un detalle importante en la vida de ellos. Sigue diciendo, pero no tenían hijos. ¿Por qué? Porque Elizabeth era estéril. Y luego dice, y ambos eran ya de edad avanzada. Esta gente eran justos e irreprensibles.
eran viejos ya. Y Elizabeth era estéril. Y en los tiempos bíblicos, hermano, en la cultura de Israel, la mujer estéril decían que era maldita, que Dios la había maldecido y que por eso no podía tener hijos. Entonces, ¿cómo es posible que una mujer justa e irreprensible, Dios la maldiga? ¿No les parece interesante? Ella tenía un estigma en el pueblo que cuando la gente la veía decía, esa es la mujer maldita, mira, no puede tener hijos. Sabrá Dios lo que habrá hecho. Y lo tienen calladito. Pero a pesar de todo eso, hermano, Elizabeth y Zacarías eran irreprensibles y justos. Toda su vida nunca se rebelaron en contra de Dios. A pesar de lo que estaban viviendo, decidieron vivir de manera justa y piadosa. Les digo esto, hermano, porque nos sucede a nosotros en el día de hoy. Le pedimos al Señor y Dios no nos contesta. Señor, ¿sabrá Dios cuántos de ustedes tienen oraciones hoy mismo delante de la presencia de Dios? Que llevan tiempo pidiéndole al Señor y Dios no le contesta. Señor, ¿por qué razón no me contesta? Si yo soy justo delante de ti, yo soy irreprensible. ¿Por qué no me contesta, Señor? Mira el dolor, mira la angustia que yo estoy viviendo. Y a veces nos rebelamos en contra de Dios, porque no nos contesta. Claro está, nosotros mayormente queremos las contestaciones como que de hoy para ayer. O sea, la pedimos hoy, esperábamos recibirla ayer, porque somos así. Y a veces nos rebelamos en contra de Dios. ¿Sabe qué? No voy más para la iglesia. ¿Sabes qué? Me voy para el mundo otra vez a parrandear. ¿De qué vale si le sirvo a Dios y no me contesta? Nos pasa, hermano. Nos pasa. Pero Elizabeth y Zacarías, aunque no nos dé hijos, nosotros te vamos a hacer justos. Aunque no nos des hijos, vamos a seguir tus ordenanzas al pie de la letra. Eso es tener agallas y tener carácter. Eso es ser bravo, de verdad. Aunque el mundo nos critique y nos señale, vamos a seguir al pie de la letra tus mandamientos. Elizabeth y Zacarías son un ejemplo a seguir para nosotros en el día de hoy. Que a pesar de que a veces aparentemente Dios no nos escucha, Dios no nos oye, debemos de seguir siendo fieles al Señor. No importa lo que pasemos, no importa lo que estemos atravesando, debemos de serle fieles al Señor. El problemita que tenían esta gente era que no tenían hijos, eran estériles y eran ya de edad avanzada. Entre comillas, Lucas dice o resalta el hecho de que eran de edad avanzada, como queriendo decir, ya no hay break para esta gente. O sea, ya por más que ayunen y oren, a estas alturas del juego, la cosa está brava. Antes de proseguir, en el Salmo 37, hay algo bien interesante, porque cuando a nosotros nos pasan estas cosas, hermano, que estamos orando al Señor, pidiéndole a Dios y Dios no nos responde, tendemos a rebelarnos un poco y tendemos a mirar al vecino, especialmente al impío, al pecador, y lo vemos prosperar
y nos sentimos mal. Hasta cierto punto sentimos envidia. Señor, ¿cómo es posible que yo, que te sirvo y estoy ahí, que diezmo, oro, ayuno, estudio tu palabra, mira las cosas que me pasan? Y al vecino, que es un impío, que se pasa maldiciéndote, todo le va bien. ¿No le ha pasado eso, hermano? Yo le soy sincero, a mí me ha pasado. Y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es posible? Y el salmista en el Salmos 37, después lo pueden leer si desean, del 1 al 4 comienza ahí a hablar acerca de no tengas envidia de los impíos, de los malos, de los pecadores, ni de la prosperidad de ellos. Es algo bien interesante. Y termina, déjame leer, porque termina diciendo el versículo 37, el capítulo 37, el versículo 4, miren cómo termina diciendo, después que dice en el primer versículo, no te impacientes a causa de los malignos. El 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No te impacientes, sigue deleitándote en el Señor. Y eso era lo que hacía Zacarías y Elizabeth, aún con su dolor, ellos se deleitaban. Qué cosa tan maravillosa, hermano. Cuando nosotros encontramos deleite en la presencia del Señor, no importa qué, nosotros nos vamos a seguir deleitando en las maravillas del Señor. Y eso debe de ser de sumo gozo para nosotros. Ahora, hermano, esto de la esterilidad sucede mucho, lamentablemente todavía el día de hoy vemos hermanas que son estériles. No pueden tener, no pueden concebir. Yo tengo dos casos que conozco ahora mismo actuales, de jóvenes, matrimonios jóvenes que no pueden tener hijos. Y es difícil, hermano, es difícil. Y es más, las dos, justo estas dos parejas le sirven al Señor y le sirven justo en el cántico. Y hay que ver cómo ellos adoran a Dios, pero en lo profundo de su corazón hay un dolor, no puedo concebir, pero todavía le siguen sirviendo al Señor. Y yo quiero decirle, hermano, que Dios es un Dios de milagros. A una de ellas que tuve la oportunidad de hablar con ella, le dije, sigue creyéndole a Dios. Sigue creyéndole a Dios, porque un día, Dios va a hacer el milagro. Y eso lo he vivido yo personalmente. Mi esposa, ahora cuando tuvimos a Liani no hubo ningún problema. Pero luego cuando quisimos tener a Ariana, que no sabíamos para aquel entonces que era Ariana que se iba a llamar. Cuando la quisimos tener, mi esposa no podía concebir. No podía quedar embarazada. Fue a los doctores, le dijeron que tenía no sé qué cuánto de esas cosas que le dan a las mujeres, que tenía las trompas dobladas y bueno, un reguero de cosas. Entonces, mi esposa hasta llegó a llorar y se sentía impotente. ¿Cómo es posible que queremos? Tranquila, vamos a seguir sirviéndole a Dios. Y Dios dirá. Pues un día, ¡pum!, quedó embarazada. Y ahí tenemos a la otra criatura. Tardó, no fue de la noche a la mañana, tardó un poco. Pero, bueno, tardó varios años, no un poco, varios años, pero síguele creyéndole a Dios. Sigue creyéndole a Dios. Nunca bajamos la intensidad con la que le servimos al Señor. Siempre seguimos sirviéndole a Dios. Y Dios nos premió, gloria a Dios. Pero a veces con Dios hay un problema serio, hermano.
Hay que tener mucho cuidado con el Señor, porque Dios, uno le pide cosas a Dios, y si uno no tiene cuidado, las bendiciones de Dios como que se multiplican. Hay que tener cuidado. Entonces, mi esposa no podía quedar embarazada, hermano. Quedó embarazada de Ariana y dio a luz. Pasaron 4 meses y adivinen qué. Está embarazada otra vez. Un vientre que no concibía, que no daba luz, ahora resulta ser que yo tengo que mirarla de lejos. Yo me paso en el basement, hermano, por tal. Porque así es Dios, hermano. Cuando Dios toca algo, hermano, hay que tener cuidado. Cuando uno le pide bendición a Dios, hermano, hay que tener cuidado. Yo estoy conociendo a Dios ahora. Y yo ahora estoy como que teniéndole cuidado a Dios porque esto es una cosa seria y muy seria. La cosa, hermano, que no podemos dejar de confiar en Dios. Tenemos que seguir confiando en el Señor. O sea, esa petición que usted tiene delante de Dios, quizá un dolor que usted viene cargando por mucho tiempo, una oración que usted tiene delante del Señor. Hermano, confíe en Dios. Ponla en las manos del Señor. Y un día, hermano, en la voluntad de Dios, Dios va a hacer el milagro. Como lo hizo con Elizabeth, como lo hizo con Zacarías, como lo hizo con mi esposa y como lo quiere hacer con usted. Confiemos en el Señor. Elizabeth y Zacarías, a pesar de todo, hermano, ellos seguían confiando en el Señor. Y aunque seamos de edad avanzada, usted sabe que a veces nosotros tenemos sueños en la vida, metas que cumplir. Y pasa un tiempo y no se cumplen y nos decepcionamos. Nos olvidamos. Ya pasó el tiempo, yo no creo que Dios a estas alturas. Hay momentos que simplemente olvidamos del todo esas metas porque ya pensamos que ya se acabó el tiempo. Pero Dios quiere que usted siga creyendo. Porque el milagro no lo va a hacer usted, el milagro lo va a hacer Dios. Quizás es imposible para nosotros, hermanos, pero para Dios. Nuestro Dios es un Dios que nos lleva al desierto, nos lleva al valle de los huesos secos, como llevó a Elías. Y nos dice, ¿qué ves? Huesos secos, muertos. Aquí no hay vida en lo absoluto. Todo está seco. Y es en el valle de los huesos secos donde Dios se quiere glorificar. Porque allí nosotros tenemos, hermano, que darle la gloria a Dios. Porque si no es por Dios, esos huesos secos no van a coger vida. Solo por la misericordia de Dios. Posiblemente hay un valle de huesos secos en su vida. Todavía esos huesos secos pueden recobrar vida. Porque el que le va a dar vida a esos huesos secos no es usted, es Dios. Y si está bajo la voluntad de Dios, hermano, créale a Dios que Dios va a hacer un milagro maravilloso en su vida, en la vida de sus familiares, en la vida de los que le rodean a usted. Quiero saltar al versículo número 11 donde dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. A Zacarías como sacerdote, hermano, tenía la responsabilidad. Si le tocaba, dice ahí que ese año le tocó por suerte. Y eso de que es suerte, hay que estudiarlo y hay que analizarlo y entenderlo, porque no es la suerte a la que nosotros le llamamos suerte en el día de hoy. Pero eso no vamos a entrar en ese tema.
La cosa es, hermano, que a los sacerdotes le tocaba entrar al lugar santísimo una vez por año. Y habían varios sacerdotes. So, no se sabía quién le iba a tocar ese año. Pero por suerte le tocó a Zacarías. Por eso dice que, y él entró, ¿verdad?, al santuario para llevar el incienso y para pedir, rogarle a Dios misericordia por el pueblo y por el perdón de sus pecados. Pero al él estar ejerciendo esa responsabilidad, le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Me llama la atención que Lucas se esmera por hablar con detalles. No solamente dijo se le apareció un ángel, sino que se le apareció puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Llama la atención el hecho de que estaba a la derecha. A la derecha porque cuando nosotros leímos el libro de Apocalipsis, entendimos que la diestra del Señor, dice la palabra que es nuestra fortaleza, ¿verdad? Pero la diestra del Señor lo que significa es como poder, ¿verdad? Autoridad, el respaldo de Dios por su pueblo. Dice que el Cordero de Dios está a la derecha o a la diestra del Padre. Que el libro con los sellos o el rollo con los sellos estaba en la mano derecha del Padre. Son cosas referentes que tienen que ver con el hecho de la parte derecha, la mano derecha y todo ese tipo de cosas. Cuando Zacarías lo vio en el lado derecho, en pie a la derecha del altar, era como que Dios le estaba hablando, ¿verdad? Le estaba diciendo ciertas cosas, solo con el hecho de que él estaba a la derecha, como queriéndole decir, soy yo el que estoy aquí. Pero el versículo 12 dice, se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Eso a mí me interesa mucho. Zacarías es un hombre de Dios. Entre comillas, Zacarías conoce a Dios, sabe quién es Dios, sabe las cosas que hace Dios, como supuestamente nosotros lo conocemos, ¿verdad? Y sabemos las cosas que hace Dios. Una cosa, hermano, saber, y otra cosa es que Dios se te aparezca. Una cosa es hablar de la revelación de Dios. Y otra cosa es ver esa revelación hecha realidad frente a usted. Son dos cosas diferentes. Zacarías era un hombre de Dios. Posiblemente Zacarías había tenido experiencias con el Señor, pero cuando vio el ángel de frente, dice que le dio temor. El hombre y la mujer consagrada al Señor, hermano, no toma las revelaciones del Señor como dándose en el pecho y diciendo, ay, yo me merezco esto, yo me merezco que Dios aparezca en mi vida. Cuando Dios se nos aparece y hace un milagro en nuestra vida, el deber nuestro, hermano, es tirarnos de rodillas, humillarnos delante de la presencia del Señor. Dándole a entender, Señor, yo no me merezco que tú tengas misericordia de mí. Yo no me merezco ni que me mires. Esa debe de ser nuestra actitud delante de Dios. No una actitud prepotente de que porque yo soy, yo me merezco. Y eso fue lo que nos enseñó Zacarías con esa expresión, con esa actitud de que era un hombre justo e irreprensible, pero cuando Dios se me aparece de frente, yo me humillo, porque no creo merecérmelo. Miren, el hombre religioso es todo lo contrario. El hombre religioso se cree que se merece las cosas, porque él hace. ¿Se acuerdan del religioso que estaba orando y le decía al Señor, Señor, gracias porque yo ayuno 2 veces por semana, porque yo diezmo de todo lo que tú me das, porque yo oro y hago esto? Ese es el religioso. El religioso se cree que se merece, pero el espiritual, aunque es justo, piensa que no se merece nada de parte de Dios.
Y posiblemente Zacarías llevaba orándole a Dios que tuviera misericordia de él, hiciera un milagro, pero cuando el ángel se le aparece, se turbó. Nosotros, hermano, nos confundimos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero mire, yo le voy a decir experiencias mías personales con el Señor, de cuando Dios me responde a mí ciertas oraciones. Yo me sorprendo, hermano. En estos días yo le oraba a Dios. Había un individuo por ahí que me debía un dinero. Y yo como que me cansé, hermano. Yo decía, Señor, este hombre me debe dinero. Fíjese, yo no le había pedido al Señor como que lo inquietara. Pero ya como que me cansé. Y en mis oraciones como que exigí o le puse hincapié a eso. Yo le dije, Señor, yo necesito que fulano venga y me pague ya. Hermano, yo le presenté esa oración a Dios un sábado. Y el domingo se la hice como que un poquito más agresiva, con más ímpetu, con más pasión. Pero dentro de mí yo oraba como en lo profundo de mi corazón. Yo lo que le estaba diciendo al Señor, Señor, dale un cantacito a este para que venga y me traiga el dinero. Eso era lo que había en lo profundo de mi corazón humanamente. Y por eso yo le digo que tenemos que tener mucho cuidado, hermano, cuando nosotros le pedimos al Señor. El punto es, hermano, que el lunes en la tarde, la llamada de fulano. Y cuando creo que no le pude tomar la llamada, me dejó un mensaje diciéndome, no, que mira, que tengo el dinero, voy a pasar. Yo dije, contra, Señor, pero ¿cómo es posible que yo te estoy orando justo ayer y ya hoy, tan rápido? Porque nosotros oramos, hermano, y a veces oramos y no creemos. Cuando vemos que Dios nos contesta, nos sorprendemos. Y es como que Dios diciéndonos, pero ¿y no me pediste eso? Ahí está. Pero humanamente, hermano, a veces nosotros hacemos a Dios bien lejos por allá. Y Dios está más cerca de nosotros de lo que nosotros creemos. Y nos contesta más rápido de lo que nosotros creemos. Cuando nosotros le pedimos bajo su voluntad, hermano. Nos pasó con las bancas. Yo no pensaba que nadie iba a querer unas bancas como esa. Y puse ahí el anuncio para que vengan a buscarla, a ver si alguien... Hermano, al otro día estaban aquí ya. Porque cuando estamos bajo la voluntad de Dios, Dios responde así. El punto en este caso, hermano, es que cuando Dios se aparece a nuestra vida, Él se aparece de tal manera que nos deja confundidos y turbados. Porque llega cuando menos lo esperamos y de la manera que menos esperamos. Yo tengo varios testimonios, no quisiera entrar mucho, pero quiero darle otro. Un día estaba yo en mi trabajo, yo hacía delivery. Y a mí no me gustaba hacer delivery en el área de Manhattan, de Brooklyn. No me gusta manejar para allá. Y justo la persona que hacía delivery, el compañero que hacía delivery para Brooklyn, se enfermó, tuvo un accidente. Y estuvo fuera por un periodo de tiempo y el jefe le dio conmigo de mandarme para allá. Y yo decía, Señor, Dios mío, que este muchacho se sane ya y regrese, porque ya yo no quiero. Y yo le estoy orando a Dios, hermano. Cuando yo intensifico la oración, específicamente eso, llego al trabajo y el jefe no me dice nada de ir para Brooklyn, me deja con mi ruta regular. Mandó a otro compañero, pero hermano, yo no le estoy prestando atención a lo que está pasando. Y yo todavía sigo orando, Señor, que venga fulano, coja su ruta, porque yo no quiero volver para Brooklyn. Pasó una semana, hermano, y yo no me di cuenta que ya yo no estaba haciendo la ruta, porque mi oración era que venga fulano a hacer su ruta.
Pero Dios no necesitaba mandar a fulano, Dios podía mandar a otro. Entonces, como yo no veía al otro, yo pensaba que Dios no me había contestado todavía. Porque Dios no nos tiene que contestar, hermano, de la manera que nosotros queremos. Solo tenemos que orar y dejarle las cosas a Dios y Él va a hacer como Él quiera hacer. Si está bajo su voluntad, Él lo va a hacer. Cuando yo me di cuenta a la semana, oigan esto, a la semana me doy cuenta que no estoy haciendo la ruta, imagínense ustedes. A la semana yo digo, adiós Señor, pero si ya yo no estoy haciendo Brooklyn, ¿y qué yo hago orando? Si ya yo no estoy haciendo Brooklyn. Porque Dios nos sorprende. Dejemos que Dios nos sorprenda, hermano. Pidámosle, Señor, sorpréndeme. Nos va a sorprender como sorprendió a Zacarías. Nunca Zacarías se pensó que cuando él entrara en ese cuarto, Dios lo iba a estar esperando allí. So, Dios en algún lugar nos está esperando para sorprendernos. Solamente confiemos en Él, hermano, y Él va a hacer. El versículo 14, ya estamos terminando, dice, y tendrá gozo y alegría. Qué interesante. Y muchos se regocijarán de su nacimiento. Dios le da la revelación a Zacarías y le dice, tu mujer va a tener un hijo. ¿Quién? Mi mujer. Pero si mi mujer ni ya le sucede esas cosas que le sucede a las mujeres mensualmente. ¿Cómo es posible que mi mujer? ¿Mi mujer? No, Señor, yo creo que estás equivocado. Yo creo que estás confundido con quién yo soy. Yo soy Zacarías, acuérdense, yo estoy viejito ya. Y mi esposa ni se diga. No es a ti que te estoy hablando, dice Dios, ¿no? Justo es a ti que te estoy hablando. Zacarías se confundió y se confundió al punto, hermano, que dudó. Porque Dios es así, hermano, nos sorprende al punto que dudamos, humanamente hablando. Le pedimos y cuando vemos la respuesta, dudamos porque no lo creemos. ¿Cómo es posible que a mí, ya yo estoy viejito, Señor? Pero cuando Dios llega a nuestra vida, hermano, esa palabra, ese milagro que Él trae, es para traer gozo y alegría. Y esa es una de las cosas que nosotros estamos hablando en estos tiempos de redescubrir Navidad. Porque nos hemos olvidado del verdadero significado. Del hecho que Jesús nació para traer gozo y alegría a nuestra vida. Cuando Dios llega a nuestra vida, hermano, cuando Dios llega al mundo, es para traer gozo y para traer la alegría. Gozo en momentos de desaliento, de desánimo, de enfermedad, de prueba. Dios quiere traer gozo a nuestra vida. Y muchos, dice, se regocijarán de su nacimiento. Porque cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, hermano, no solamente es para bendición nuestra, es para bendición a todos los que nos rodean. Cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, hermano, los que están a nuestro alrededor van a ser afectados de manera positiva. Todos los que estén a nuestro lado. Nuestro milagro tiene que ser para testimonio a otros. Tiene que ser para bendecir a otros, no solamente para nosotros. Eso tiene que impactar a otras personas de igual manera. El Salmo 40, cuando puedan lo leen, ese es mi salmo preferido, porque allí habla de lo que Dios hizo conmigo. Pero dentro de ese salmo, en el versículo 3, lo llevo rapidito. Salmo 40, versículo 3. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Lo que Dios hace con nosotros
el resto de personas lo van a ver y van a confiar en Jehová. So, usted es la persona que Dios va a usar para que otros confíen en Él. So, el milagro va a llegar a su vida, como llegó a Elizabeth, como llegó a Zacarías. Porque Dios quiere que nosotros demos testimonio de lo que Él hace con nosotros. Vamos a terminar. Dice el 18, Zacarías preguntándole, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Ahí es cuando Zacarías duda. Y es tan increíble, hermano, porque Zacarías está viendo la gloria de Dios delante de él. Y todavía duda. O sea, la gloria de Dios está delante de él. El milagro está delante de él y no lo cree. Imagínense, somos incrédulos. Así somos nosotros. Dios nos muestra su gloria y todavía no lo creemos. Tenemos la gloria de Dios delante de nosotros y preguntándole a Dios, ¿y dónde está? Si no la ves, que está delante de ti. Muéstranos al Padre y con eso nos basta, le dijo Felipe a Jesús. Pero Felipe, si yo estoy aquí, no me has visto, tanto tiempo contigo y todavía no me conoces. Porque tenemos la gloria de Dios delante de nosotros, hermano, y no la vemos. Llevamos tiempo pidiéndole a Dios algo y Dios no lo contesta y no lo creemos. Lo tenemos delante de nosotros y seguimos pidiéndole. Como yo le pedía, manda a alguien para que haga la ruta. A Dios, manda a Leroy, que era el muchacho que hacía la ruta. Sánalo y tráelo de nuevo. No, yo no necesito a Leroy para librarte a ti de eso. Yo tengo a otro. Y no le creemos a Dios, hermano. Es una cosa increíble. Termino con esto. Vamos a terminar con Elizabeth. Porque Elizabeth sucede algo distinto a lo que sucedió con Zacarías. Cuando Elizabeth recibe el milagro, dice el versículo 24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. Cuando dice después de aquellos días se refiere a que luego que Zacarías terminó su término como sacerdote, no se sabe cuánto tiempo duró, se regresó a su casa. Escuchen esto, porque los sacerdotes se quedaban en el templo. Termina su término, se fue a su casa. Desde el día que el ángel se le apareció a Zacarías hasta que se cumplió la promesa, no se sabe cuánto tiempo pasó. Porque ese es otro problema. Dios nos habla hoy y ya mañana nosotros queremos el milagro. Tenemos que tener cuidado con eso, no desesperarnos. Zacarías terminó su término, se fue a su casa, a su hogar, y dice, después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. Hay que esperar en el Señor. Así dice el versículo 25, así ha hecho conmigo el Señor, esto fue Elizabeth, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Así ha hecho conmigo el Señor. Perdón, cuando Elizabeth recibe el milagro, ella lo creyó automáticamente. A diferencia de Zacarías. Cuando ella recibió el milagro, ella dijo, este es el cumplimiento de mi oración. Esta es la respuesta de Dios a mi oración. Automáticamente recibió el milagro, lo aceptó y dijo, esto es Dios. Nosotros tenemos que aprender de Elizabeth, no de Zacarías, que era el sacerdote en función. Elizabeth era la mujer del sacerdote. Pero Elizabeth automáticamente recibió el milagro y dijo, esto es Dios contestando mi oración. Y dice, quitó mi afrenta. Se quitó la burla que había en mí de parte de los que me rodean. Aquellos que me señalaban porque yo era estéril, ya no me van a poder señalar. Quitó esa afrenta de mí, quitó esa burla de mí.
yo he aprendido algo en el Señor. Y es que eso que el mundo te señala, eso que hace que los demás se burlen de usted, es lo que Dios va a usar para bendecirte grandemente. O sea, eso que la gente señala de usted, es justo lo que Dios quiere usar para glorificar su nombre en su vida. Le voy a dar un ejemplo. Y yo sé que a mis hermanos también le pasó. Cuando yo estuve en la escuela, a mí siempre se burlaban de mí por mi apellido. Mi apellido es Basora, Jonathan Basora. Y cuando uno está en la escuela, hermano, los muchachitos no creen en nadie. Eso es tierra de nadie. La escuela es tierra de nadie. Cuando uno es muchacho, uno es malo, pero malo, malo. Y le digo, yo me incluyo. A uno le gusta burlarse de los demás. Uno es malo. Por eso es que vemos hoy en día que hay muchachitos que se quitan la vida. Porque sus compañeros de escuela le hacen bullying. Porque estos muchachos, cuando uno tiene esa edad, uno es malo, malo. Porque uno no ve la gravedad. Y cuando yo estaba en la escuela, hermano, los primeros días de escuela eran los más mortificantes para mí. Yo escuchar a la maestra decir mi nombre y mi apellido era como que ya me fastidié aquí con estos muchachos. Porque cuando la profesora decía, Jonathan Basora, el compañero que estaba al lado mío le decía al otro, mira, se llama basura. Eso no fallaba, hermano, eso no fallaba. Gracias a Dios yo pude sobrellevar eso. Y llegó un punto de que ya no me molestaban, porque decía, ya a mí no me importaba nada. Pero yo aprendí algo, que en mi apellido hay una bendición, porque mi apellido no es común. Y al no ser común llama la atención. Por lo tanto, ahora, si ustedes me ven en reuniones con personas en la parte de afuera de la iglesia, ustedes van a escuchar a la gente que me llaman, cuando estamos en un ámbito religioso, estamos hablando de hermanos y de pastores, líderes, ustedes van a escuchar que a mí me llaman Pastor Basora. No dicen mi nombre, Pastor Basora. ¿Por qué? Porque nadie tiene ese apellido. Y cuando alguien habla por ahí del Pastor Basora, ya todo el mundo sabe quién es el Pastor Basora. Y yo tengo un negocio de contabilidad y el negocio se llama Basora. No, eso no hay duda que la gente van a saber quién soy yo. Porque lo que el enemigo quiso utilizar para burlarse de mí, Dios lo está usando para engrandecerme. Ese es Dios. Mire a ver qué es lo que el enemigo anda mirando en usted, que se anda burlando de usted, porque es eso justo lo que Dios quiere usar para engrandecerlo a usted. Quiso hacer lo mismo, por ejemplo, con José, uno de los hijos de Jacob. ¿Se acuerdan de José que lo vendieron, le hicieron todo esto por ser el hijo menor? Y después Dios, ¿qué hizo con José? Lo llevó a Egipto, lo engrandeció y fue el instrumento que Dios utilizó para bendecir a toda su familia y a todo el pueblo de Israel. Porque Dios va a usar eso, hermano. Eso que causa burla para otros en usted, eso es lo que Dios va a usar para engrandecerlo. Aquellos que decían, mira, Elizabeth, esa es la mujer estéril, la que Dios ha maldecido. Cuando quedó embarazada, ¿qué iban a decir? Tuvieron que tragar la lengua. Pero hay que aprender a ser justo y a ser irreprensible, como Zacarías y como Elizabeth, a pesar de, sigue confiando en el Señor. Esa oración está delante de Dios.
Dios está a punto de aparecer en su vida. Dios está a punto de traer un gozo más a su vida. Dios está a punto de traer nueva alegría a su vida. Pero tenemos que seguir confiando en el Señor. Tenemos que seguir creyéndole a Dios. Tenemos que seguir cumpliendo sus ordenanzas y mandamientos al pie de la letra. Y un día Dios se va a aparecer en su vida. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias, Señor. Gracias porque tú no te olvidas de nosotros, Señor. Gracias porque sabemos y confiamos, Dios, que nuestras oraciones están delante de ti en el trono, Dios mío. Y tú estás a punto de contestar, Señor, esa oración que tanto nosotros necesitamos, Señor, que tú nos respondas. Gracias por tus hijos, por cada uno de los que están aquí, Señor. Gracias, Señor, aún por aquellos que no pudieron llegar en el día de hoy por diferentes razones. Te pedimos que tú los bendigas. Algunos, Señor, han salido de viaje en estos días. Te pedimos que los guardes, que los cuides y que los traigas con bien nuevamente a tu casa, Señor. Y aquellos que no han podido llegar por su enfermedad, Señor, te pedimos que los sanes. Te presentamos a la hermana Delia, Dios mío, que se nos olvidó presentarla en el principio, para que tú la guardes, la cuides, la fortalezcas, Señor. Pongas tu mano sobre su vida, sobre su cuerpo, Señor, y sea sana en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la familia de Lilian, Dios mío, y de sus hijos. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos también. Hay algunos de ellos enfermos, Señor, tócalos en el nombre de Jesús. A Jean Paul, a su hermanita que está enferma, Señor. Padre, que ese virus no le pase a más ninguno de ellos. En el nombre de Jesús ponemos, Señor, un pare para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.